La dictadura militar, cívico-militar, vino a imponer un modelo económico de explotación en beneficio de las multinacionales y en beneficio del sistema financiero. Para imponer esas medidas, en el año 76, el mecanismo fue instalar una relación entre la dictadura y la sociedad de terror. El terror significaba la desaparición de las compañeras, de compañeros, de militantes, las leyes de prescindibilidad en el Estado nacional, provincial y municipal, los despidos de las comisiones internas en las fábricas, las puertas del ejército, las puertas de las fábricas ocupadas por el ejército, los lugares de recreo de los gerentes en las empresas, como podríamos decir la empresa Ford, tenía a los delegados secuestrados en el quincho de los gerentes mientras los intimaba a que se hicieran presentes. Digo todo esto porque ese es un caso concreto judicial de Conti contra Ford, que se logró probar. Mientras lo tenían secuestrado y torturando, lo intimaban a la familia en la casa para que se hiciera presente Conti. Y ganaron el juicio de la familia, demostrando dónde estaba su compañero de vida. Quiero decir, había un modelo para disciplinar y para imponer esas medidas. En ese marco se dieron innumerables luchas, innumerables movilizaciones. Por supuesto que no tenían ningún tipo de difusión y muchas de ellas terminaron con represión. Uno de los paros fue el de Luz y Fuerza y fue secuestrado el secretario general Smith. Y así sucedió en la mayoría de las empresas. A pesar de eso, a pesar de ese mecanismo de disciplinamiento a través del terror, con la detención, con la persecución, y después con el ataque a las organizaciones sociales que salían a protestar, diciéndole locas a las madres, diciendo que en la Argentina éramos derechos y humanos, y Muñoz, relator de fútbol, decía mientras se desarrollaba el Mundial del 78, vean las libertades que hay en la Argentina, vean que lo que mienten los subversivos en el exterior es todo lo contrario, los argentinos somos derechos y humanos, decía Muñoz, mientras utilizaba el escenario del Mundial de Fútbol, que no tenía nada que ver, porque Menotti y los jugadores se venían preparando de antes de la dictadura, pero utilizando ese mecanismo. Todo eso significó un escenario muy fuerte. Ahora, los que estábamos en la superficie y habíamos quedado militando en las organizaciones, en mi caso en la Asociación Judicial Bonaerense, participamos activamente durante todo ese tiempo en movilizaciones, ya sea o ir a San Cayetano, acá en La Plata, en la calle 44, 32 y 33, en una ciudad casi tomada, pero íbamos por el medio de la 44 hasta producir ese encuentro en la iglesia de San Cayetano, hasta ir a Buenos Aires a pequeños actos a veces con los gremios estatales o con los gremios más importantes que generaban mayores movilizaciones. Hubo situaciones extraordinarias de movilizaciones, por supuesto los paros de los distintos sectores, por ejemplo, en el caso nuestro, a nosotros nos arrebataron el sistema de porcentualidad salarial, que era un sistema de igualdad para todos los trabajadores judiciales de todo el país, que habíamos logrado con el gobierno constitucional de Isabel Perón y de Cafiero, ministro de Economía. Lo derogaron, pero nosotros salimos a la calle, nos movilizamos, terminamos en el 82 movilizándonos a la Plaza de Mayo y fines del 82 y en el 83 se puso en marcha, recuperamos el sistema porcentual que nos había arrancado la dictadura, lo recuperamos con paros y movilización, en este caso los judiciales. Paraban los estatales, me acuerdo haber compartido acciones con seccionales de los docentes en la calle,
Creo que de esos episodios surge incluso la formación del sindicato del SUTEBA y otras organizaciones, pero también con los metalúrgicos, con los mecánicos, hasta que se produjeran episodios como el 30 de marzo del 82 y los paros previos y los paros nacionales posteriores de la CGT de Brasil y la CGT Azopardo, en la cual estaba dividido el movimiento sindical, pero más allá de esa división formal o de distintos intereses o metodológica, había una decisión de enfrentar a la dictadura. Sin duda que la derrota de Malvinas significó una lápida para la dictadura militar, pero esa derrota de Malvinas, que fue un manotazo para ver si lograban sobrevivir a todo el cuestionamiento del movimiento sindical y de las organizaciones de derechos humanos, que como las Madres, como la Liga por los Derechos del Hombre, como la PDH, estaban dando en ese momento. Los principales desafíos fueron recuperar derechos que la dictadura de entrada nos había arrebatado. En este caso era el sistema de porcentualidad salarial. Habíamos perdido un alto poder adquisitivo de nuestros salarios. Los trabajadores estaban, dije que había un sistema de prescindibilidad, por lo tanto, los patrones de turno en los ministerios y en el Poder Judicial habían dejado cesante a miles de compañeros por una cuestión ni siquiera de militancia política. Dejaron prescindible a una cantidad de compañeros en todo el Estado nacional, provincial y municipal. Las convenciones colectivas estaban suspendidas. Los sindicatos tenían intervenidas sus conducciones. La mayoría de los compañeros estaban despedidos o cesantes y quedaba como base de discusión, surgida casi en la ilegalidad, las comisiones internas de fábrica y los delegados en los lugares de trabajo. Muchos delegados, yo me acuerdo en tribunales, lo que quedaban eran los delegados. La comisión directiva estaba diezmada y en ese sentido pasaba en el resto del Estado y en el resto de las empresas privadas y sobre todo el cordón industrial. Recordemos que habían sido detenidos y desaparecidos referentes importantísimos del movimiento sindical, como Alberto Piccinini, había fallecido un tiempo antes Agustín Tosco. Toda esa franja de militantes clasistas, combativos, estaban todos o detenidos o desaparecidos o exiliados, que era otro de los mecanismos para alejar las posibilidades de la lucha. La resistencia continuó, la resistencia se dio en forma enérgica y básicamente era construir una nueva confianza entre los trabajadores, recuperar a los compañeros despedidos y cesantes, que recuperaran la libertad los compañeros que estaban presos y que por eso una de las cuestiones a llevar adelante era ir a visitar a los compañeros a las cárceles, alentarlos a mantenerse firmes en el lugar que les tocaba transitar de la detención ilegal y hacerles saber que afuera estábamos peleando. El rol de la lucha de los trabajadores creo que fue fundamental. Sin duda, lo que trascendió por los medios y lo que cuestionó de una manera muy particular a nivel nacional e internacional fue la lucha de las madres. Sin duda, la lucha y las movilizaciones de las organizaciones de derechos humanos realmente fue importante, decisiva. El tema del endeudamiento, pensemos que nosotros en el 74 teníamos una distribución casi del 50-50, como se decía, el 48% para los patrones y casi el 52% de la torta de la riqueza que se generaba en la Argentina era para los trabajadores. Eso se vio gravemente mutilado durante la dictadura y debíamos alrededor de 3.800 millones de dólares la Argentina
La dictadura terminó endeudándonos en decenas de miles de millones de dólares, y finalmente esa deuda privada la terminaron estatizando Cavallo y Melconian. Así que en ese sentido la resistencia era por recuperar el salario, por recuperar a los compañeros cesantes, por recuperar a los compañeros que estaban detenidos, porque se investigaran lo que ya aparecía objetivamente como lo que eran las torturas y lo que había sido la situación de avasallamiento de derechos elementales por parte de las policías y por parte de los organismos de seguridad y de las Fuerzas Armadas. Todo eso era un contexto, se va a acabar la dictadura militar. Era la consigna con que entrábamos a la Plaza de Mayo o a los lugares donde nos juntábamos para empezar a movilizarnos. En estos 40 años han sucedido muchas cosas aquí y en el mundo. Pensemos que en los 70 el camino a una sociedad sin explotados ni explotadores, el camino al socialismo parecía un camino que avanzaba, que se llegaba de una u otra manera. La caída de la Unión Soviética y el campo socialista significó un retroceso muy importante en lo que es el horizonte del cual poder imaginarse que había una perspectiva diferente a nivel de la humanidad. Eso ha significado y significó que se produjera una crisis, incluso cultural, incluso de identidad de clase. La misma situación de aislamiento de la Revolución Cubana a nivel latinoamericano, de las dificultades de los demás procesos que se dieron en los 80 en países como Brasil, o 90 como Brasil o como Nicaragua, todas esas crisis que se han vivido, o en Argentina, nos ha significado que muchos compañeros que atravesaran y atraviesen una crisis de identidad y de orgullo de clase. Y lo digo como trabajador. Por lo tanto, muchos sectores terminan pensando en que puede haber un salvador milagroso, llámese el menemismo de la revolución productiva y el salariazo, y una parte del sindicalismo argentino convirtiéndose en empresarios, y los afiliados a los gremios convirtiéndose en clientes de esos empresarios y transformando los sindicatos en sociedades anónimas como la Federación de Luz y Fuerza, entre otros, y al mismo tiempo surgiendo nuevas organizaciones como la Central de Trabajadores de la Argentina, con una propuesta de amplia participación plural, y no solamente teniendo en cuenta a los sectores de trabajadores que estaban dentro de la fábrica, sino que la movilización de esa etapa de la Central de Trabajadores fue ir a buscar a los trabajadores afuera, que estaban afuera del portón de la fábrica, porque los miles de despedidos en los ferrocarriles, en las empresas del Estado de los años 90, eso es un golpazo muy fuerte al orgullo de los trabajadores y a que muchos pensaron en la sociedad que era posible que el peso argentino tuviera el mismo valor que el dólar. Muchos se lo creyeron. Y es más, hoy algunos vuelven a creer que se puede dolarizar la economía y que se puede transformar la Argentina en una economía dolarizada. Casi mágicamente. Ese proceso que hemos vivido estos 40 años también ha tenido la particularidad que hay una importante franja de nuestro pueblo que resiste esas políticas, que enfrenta esas políticas y que enfrenta a las políticas de mano dura, de gatillo fácil, que incluso muchos dirigentes políticos que intentan volver a recrear las políticas de la dictadura militar de Martínez Dios o de Cavallo
o de los personajes de esa etapa, con otros nombres. Son el mismo perro con distinto collar. Hoy también lo intentan llevar adelante y lo explicitan como la única salida, que es el mercado y el sálvese quien pueda. El individualismo llevado a su máxima expresión. Nuestro pueblo, en estos 40 años, una gran mayoría, y nuestros jóvenes y nuestros pibes, siguen pensando que la solidaridad es la base de una sociedad y creen en la solidaridad como salida para un modelo solidario como salida para la Argentina, un modelo de soberano para la salida de la Argentina. Eso está en debate hoy, está en debate, estuvo ayer y está hoy. Por eso yo estoy convencido que en las inmensas reservas que hay en nuestro pueblo, como lo vemos en la Comisión de la Memoria, las inmensas reservas que hay en nuestros pibes que trabajan en Jóvenes y Memoria, y como es los que todos los días luchan enfrentando a la tortura y en los lugares de encierro y esa política sistemática de agredir a nuestros pibes más pobres y llenar a las cárceles de pibes pobres mientras los personajes siniestros del poder económico lavan el dinero de la droga o lavan el dinero mal habido. Así que en ese sentido creo que estamos en un momento de una inflexión muy importante, de una inflexión donde el poder económico y financiero tiene una posibilidad a través de personajes que han proyectado a la política, pero los trabajadores y el pueblo también tenemos nuestros candidatos, tenemos nuestras fuerzas políticas, tenemos las organizaciones sindicales que están dando y que van a seguir dando una pelea para construir otro modelo de sociedad.